Saludos mis queridos estudiantes de sexto de secundaria. Para mí es un placer acompañarlos este bello día. Soy Sonia García, bienvenido a nuestra clase de física. Al final de este tema debemos ser capaces de ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes, y comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Recuerda ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los útiles que vamos a utilizar el día de hoy. En esta clase estudiaremos en el tema de la dinámica las fuerzas fundamentales de la naturaleza, cantidad de movimiento y su conservación. Y para ello debemos lograr interpretar, analizar y comunicar la dinámica a través de gráficas experimentales y simulaciones. Vamos a reconocer las características de las fuerzas responsables de los diferentes movimientos de un objeto y la aceleración que producen y la cantidad de movimiento. Para poner en práctica lo aprendido, solucionaremos problemas y aplicaremos estrategias donde se comprueban las leyes de Newton. Presta atención a estas informaciones. En la naturaleza existen 4 fuerzas básicas, también llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. No se pueden explicar en función de otras fuerzas básicas y son la gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La gravitatoria es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. O sea, la fuerza que cada cuerpo ejerce sobre otro, en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Siempre se opone al movimiento. Ejemplo, si un cuerpo se trata de mover hacia la derecha, la fuerza de fricción aparece hacia la izquierda y viceversa. Si el cuerpo se trata de mover a la izquierda, la fuerza de fricción aparece hacia la derecha. Revisemos la siguiente imagen para entender la fuerza de fricción. En el siguiente gráfico tenemos 3 cuerpos, uno está en reposo. El número 2 se desplaza hacia la derecha, mostrando su fuerza normal, mientras que en la parte de abajo se nota la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. En el cuerpo número 3 tenemos que la masa se desplaza hacia la izquierda, mientras que su fuerza de fricción en la parte de abajo se desplaza hacia la derecha. Analicemos un ejemplo. Trayendo una velocidad de 500 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de andar en la pista.
¿Cuánto vale el total de su fuerza de rozamiento que hace posible que se detenga? Mientras aterriza el avión, a la única fuerza que está sometido es a la fuerza de rozamiento, que son varias, pero hablamos de las resultantes de todas estas fuerzas. Según la segunda ley de Newton, la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Veamos. Aquí tenemos los datos de nuestro ejercicio. Dijimos que la masa es de 6.000 kilogramos, su velocidad inicial de 500 kilómetros por hora, velocidad final 0 kilómetros por hora porque el avión se detiene, y el tiempo de 10 segundos. Nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento que hace aterrizar el avión. La operación tenemos que lo primero que debemos hacer es convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces tenemos que 500 kilómetros por 1000 dividido entre 3600, que es el equivalente de 1 hora en segundos, eso nos va a dar el equivalente en metros por segundo. Entonces tenemos que 500 por 1000 son 500.000 metros entre 3600 segundos, lo que nos da una velocidad igual a 139 metros por segundo. Ya tenemos nuestra velocidad en metros por segundo. Para hallar la fuerza de rozamiento nos hace falta la aceleración, entonces calculamos la aceleración, que dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La velocidad final dijimos que es igual a 0, entonces 0 menos 139, que sería nuestra velocidad inicial, dividido entre el tiempo, que son 10 segundos. Entonces 139 entre 10 es igual a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Recordamos que la velocidad es negativa porque el avión está aterrizando o frenando y nuestra velocidad será negativa. Entonces tendrá un valor de nuestra aceleración a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora calculamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, que será igual a 6.000 kilogramos por 13.9 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un total de 83.400 newton, que es la unidad de medir la fuerza. Entonces tenemos que nuestra fuerza de rozamiento es igual a 83.400 newton. La fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de un camino circular mientras que el objeto sigue ese movimiento. Un objeto solo puede tener una trayectoria circular si se le aplica una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no debe confundirse con la fuerza centrífuga porque es diferente. La fórmula de la fuerza centrípeta es: fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio, donde m es la masa, b es la velocidad y r es el radio en la curvatura del movimiento. Por ejemplo, supongamos que atamos una pelota alrededor de una cuerda y la hacemos girar en círculo a velocidad constante. La pelota se mueve en una trayectoria circular porque la cuerda ejerce sobre ella una fuerza centrípeta. Diagramas de cuerpos libres o DCL. Un diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado debe mostrar todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Es fundamental que el diagrama de cuerpo libre esté correcto antes de aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de la fuerza externa es igual a masa por aceleración. En estos diagramas se escoge un objeto cuerpo y se aísla.
reemplazando las cuerdas, superficies u otros elementos por fuerzas representadas por flechas que indican sus respectivas direcciones. Por supuesto, también debe representarse la fuerza de gravedad y las fuerzas de fricción. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque arrastrado hacia la derecha sobre una superficie horizontal y rugosa de masa M. Si nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre, tenemos que representar la fuerza normal, que es la fuerza que hacia arriba, el peso del cuerpo, que es la W, que va hacia abajo, la fuerza de fricción, que va hacia la izquierda, y la fuerza aplicada, que va hacia la derecha, que es la que arrastra el cuerpo. Cantidad de movimiento o momento lineal. La forma más fácil de introducir la cantidad de movimiento es mediante el uso de ejemplos de la vida diaria, como al empujar un auto apagado, al golpear una bola de billar con el taco, en un choque o colisión, o patear una pelota. La cantidad de movimiento, momento lineal, ímpetu o momentum es una magnitud vectorial que en mecánica clásica se define como el producto de la masa del cuerpo multiplicada por su velocidad en un instante determinado. Su unidad en el sistema internacional es kilogramo por metro por segundo. Su ecuación es P igual a M por V, donde P es la cantidad de movimiento, M es la masa y V es el vector velocidad. La cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo sistema cerrado no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. Si la variación de la cantidad de movimiento es igual a delta P, que es igual a P final menos P inicial, siendo PF la cantidad de movimiento final del intervalo y PO al inicio del intervalo, entonces la masa por la variación de velocidad será igual a fuerza por variación de tiempo. De aquí obtenemos que el impulso es igual a la masa por la variación de velocidad y la cantidad de movimiento será igual a la fuerza por la variación de tiempo, debido a que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Se mueve a una velocidad de 12 metros por segundo. Choca con una pared y rebota a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Halla el impulso total que actuó sobre la pelota. La solución. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos que la masa es de 0.20 kilogramos, su velocidad de 12 metros por segundo y al rebotar tiene una velocidad igual pero de sentido contrario, por lo que sería menos 12 metros por segundo. Nos pide que calculemos el impulso. La fórmula del impulso es igual a masa por variación de velocidad. Aquí tenemos la masa y las dos velocidades. Operamos. En nuestra operación tenemos que la fórmula del impulso, como dijimos, es igual a masa por variación de V, que eso es lo mismo que decir masa por velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, sustituimos cada variable por su valor. La masa es igual a 0.20 y la variación de velocidad será igual a 12 metros por segundo menos 12, como es negativa debemos ponerla entre paréntesis. Entonces tendremos que 0.20 kilogramos, como está entre paréntesis debemos resolverlo primero. Entonces multiplicamos, ponemos aquí 12, menos por menos es más, entonces sería 12 menos por menos más 12.
Entonces tenemos que eso es igual a 24. Tendremos que el impulso es igual a 0.20 kilogramos por 12 más 12, que son 24 metros por segundo, lo que nos da un total de 4.8 kilogramos por metro por segundo. Lo colocamos en nuestros resultados. Entonces, el impulso es igual a 4.8 kilogramos por metro por segundo. Conservación de la cantidad de movimiento. Cuando dos cuerpos interactúan ejerciendo una fuerza entre ellos, ya sea a distancia, por gravitación o por contacto directo como colisión o choque, al aplicarse en esos casos la tercera ley de Newton quedaría que F2 es igual a F menos 21, lo cual significa que la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. De lo anterior se puede decir que la suma de las cantidades de movimiento de un sistema aislado de dos cuerpos que ejercen fuerzas entre sí es constante, independientemente de la forma en que se sumen las fuerzas. A esto se le llama el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Para dos cuerpos que se mueven con cierta velocidad, antes y después de una colisión o choque, la ecuación general es igual a M1 por V1 más M2 por V2 igual a M1 por V1 después del choque más M2 por V2 después del choque. Lo que significa que la cantidad de movimiento total antes del choque es igual a la cantidad de movimiento total después del choque. Es decir, la cantidad de movimiento permanece constante. Un caso semejante se tiene en el caso de una colisión entre tres o más cuerpos sin la intervención de fuerzas externas. Tipos de choques. Los choques pueden ser elásticos e inelásticos. Choques elásticos. Se conserva la cantidad de movimiento total del sistema y la energía cinética. Un cuerpo gana una determinada cantidad de movimiento igual a la cantidad de movimiento que perdió el otro cuerpo. Ocurre lo mismo con la energía cinética. Los cuerpos se separan luego del choque y se siguen moviendo. Aquí tenemos la ecuación que las representa. Cantidad de movimiento antes del choque es igual a cantidad de movimiento total después del choque, lo que sería igual a cantidad de movimiento inicial 1 más cantidad de movimiento inicial 2 es igual a cantidad de movimiento final más cantidad de movimiento 2 final. Lo que sería lo mismo, desglosando la cantidad de movimiento a masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 será igual a masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. Choque inelástico. Una definición más precisa en los choques inelásticos es cuando la energía cinética no se conserva, ya que esta es usada para deformar el cuerpo. Aquí solo se conserva la cantidad de movimiento para un choque entre dos partículas. Ahora presten atención a los siguientes detalles del choque inelástico. La ecuación del choque inelástico es velocidad final igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 dividido entre la sumatoria de masa 1 más masa 2. Ahora presten atención a los siguientes detalles del choque inelástico. Tenemos una gráfica en donde tenemos dos cuerpos. Cuerpo 1 de 30 kilogramos en movimiento con una velocidad de 25 metros por segundo que colisiona a otro cuerpo que está en reposo con una masa de 50 kilogramos. Después del choque, los dos cuerpos siguen unidos, sumando un total de la masa de 80 kilogramos. ¿Cuál será su velocidad? Entonces, resumiendo, choque es la interacción entre mínimo dos objetos en un tiempo relativamente corto. Sabemos que los choques pueden ser elástico e inelástico. El choque elástico no ocurre deformación entre los cuerpos, no se produce calor, se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento. En el choque inelástico, los cuerpos se deforman, se produce calor, no se conserva la energía cinética, pero sí se conserva la cantidad de movimiento. Te invito a practicar con el simulador PhET o cualquier otro los tipos de choques. Analiza el siguiente ejercicio.
Un cuerpo de 2 kilogramos de masa se dirige en línea recta a 5 metros por segundo hacia otro cuerpo de 3 kilogramos que se encuentra detenido. Luego del choque, ambos cuerpos quedan unidos. Calcula la velocidad final de los mismos. Para solucionar, primero, uno, planteamos la fórmula de conservación de la cantidad de movimiento, que dice que es igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 igual a masa 1 por velocidad 1 después del choque más masa 2 por velocidad 2 después del choque. Número 2. Como sabemos que ambos cuerpos quedan unidos, reemplazamos las dos velocidades finales por una sola. Y esto será igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 dividido entre masa 1 más masa 2. Si sustituimos los valores, tendremos que la velocidad final será igual a 2 kilogramos por 5 metros por segundo más 3 kilogramos por 0 metros por segundo dividido entre 2 kilogramos más 3 kilogramos. Los que nos dan un resultado igual a 10 kilogramos por metro por segundo dividido entre 5 kilogramos,
lo que nos da un resultado final de 2 metros por segundo, que será la velocidad final de los dos cuerpos que se quedaron unidos. Después de trabajar este interesante contenido, ¿qué aprendiste hoy? Aprendimos que en la naturaleza existen 4 fuerzas básicas, también llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza: la gravitatoria, aprendimos que los choques tienen relación directa con esos conceptos y diferenciamos los choques elásticos de inelásticos. ¿Cómo lo aprendimos? Con el uso de ejemplos de la vida diaria, ejemplos de resolución de problemas, análisis de conceptos, gráficos y simuladores. Te invito a profundizar más sobre el tema y a continuar tu trabajo en el cuadernillo con tu maestro para concluir tu proyecto final del ensayo argumentativo. Recuerda que aprendemos desde casa y preservamos la salud.